Estaba Jesús hablando, el Hijo de Dios. Él dijo que Él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, nosotros y toda la gente de su época. Así que está Jesús hablando, pero Él dice que esta parte de las Escrituras dice que Él estaba hablando a los judíos que habían creído en Él. Así que vamos a ir a esta porción de las Escrituras y ponemos aquí nuestros ojos y nuestro corazón. Jesús se dirigió a los judíos que habían creído en Él. ¿A quién? A los que habían creído. No estaba hablando a toda la gente, estaba hablando a un grupo de judíos que se habían convertido al cristianismo. Jesús se dirigió a los judíos que habían creído en Él con estas palabras: si ustedes se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Les dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él. Entonces los judíos responden: nosotros somos descendientes de Abraham, respondieron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quieres decir con eso? ¿De que seremos libres? Respuestas del maestro. Jesús les respondió: les digo la verdad, todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. Padre, háblanos por tu palabra. Jesús estaba hablando a las personas que habían creído en Él, como hoy nos habla a nosotros que hemos creído en Él. Estaba frente a personas que arriesgando la vida, los bienes y la libertad, en los tiempos de Jesús, habían creído en Él, pues eran judíos. Pero cuando Jesús trata de enseñarles más a fondo, ellos habían creído en Él porque realmente estaban muy sorprendidos por los milagros que Jesús hacía, por las señales maravillosas. Había resurrección de muertos, multiplicación de los panes, libertad de los cautivos. Jesús expulsaba a los demonios de las personas y las dejaba en su cabal juicio. Así que ante tal evidencia, un grupo grande de judíos había creído en Jesús, a diferencia de muchos. A ellos Jesús les dijo: si ustedes permanecen, porque este es el fundamento de esta enseñanza, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Entonces es que conocerán la verdad por medio de las enseñanzas. No se trataba nada más de oír. Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, eran judíos. Respondieron: y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quieres decir con eso de que seremos libres? Respuestas del maestro: les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y hoy quiero hablarles un tema que puede interesarnos a todos y que tiene que ver con la sociedad presente y las situaciones que vivimos y con cada uno de nosotros. Hoy vamos a hablar un tema. La escritura que vimos está en Juan 8:34 en la versión Reina Valera contemporánea, y hoy vamos a hablar un tema que se llama ¿cómo se llama? Bien. Jesús dijo que había una esclavitud. Aun cuando ellos eran judíos, saben ustedes que los judíos, ellos leían las escrituras, nunca faltaban a las sinagogas, cumplían todos los rituales, eran muy celosos de la ley y hacían muchas cosas que, cumpliendo la ley mosaica y lo escrito en los profetas. Y a esas personas que con tanto entusiasmo y con tanta reverencia leían las escrituras, y a esas personas que no faltaban a las sinagogas, que era el templo de aquel entonces, y que oían a los rabinos, los maestros de aquel entonces, a ellos les dice que existía una esclavitud. Y que el que de continuo comete un pecado que reincidimos y continuamente tropezamos y estamos allí, Jesús dijo que esto era una esclavitud. Y no es cualquier esclavitud. Nosotros vivimos en un mundo natural
pero existe un mundo espiritual. Jesús enfrentó el mundo espiritual de aquel entonces y seguimos aquí en la tierra. Así que la esclavitud tiene muchísimo que ver con lo que Pablo le dice a los Corintios en la segunda epístola. Habla de un entendimiento a ciegas. Cuando Jesús estuvo en la tierra, Jesús le dijo a un grupo de personas que ellos viendo no miraban y oyendo no escuchaban y no entendían con el corazón. Dice que oían pesadamente y tenían los oídos embotados, el corazón embotado y el entendimiento. Pero hay una razón por qué hay una esclavitud y por qué hay un entendimiento cegado. Pablo explica esto a la iglesia, algo que nosotros tenemos que entender para saber cómo orar por nosotros mismos, por la gente que amamos. El Dios de este mundo, dice el Señor, ha cegado el entendimiento de la sociedad presente para que no puedan ver la luz del glorioso evangelio de Jesucristo. Cuando a los niños les enseñamos matemáticas o geografía o algo y no entienden, y les estamos poniendo cómo son las tablas y por qué 2 por 2 es 4, y se lo decimos muchas veces, es que 2 veces 2 nos va a dar 4, y el niño no entiende, o le pones la casita de las divisiones y le haces muchas veces el procedimiento y no lo capta y no lo entiende. A lo mejor lo hace mecánicamente, pero no está entendiendo que 24 entre 9 es tanto, que 45 entre 4 es tanto, y por qué. Y puede hacer la operación, pero si lee un problema no sabe cuál operación aplicar, no está entendiendo. Entonces nosotros decimos, ay, pero ¿por qué no entiendes? Y ya te lo expliqué tantas veces. Hay cosas que dentro de la vida no entendemos tan claramente y que la sociedad no entiende claramente. Vivimos acontecimientos tan delicados en la sociedad mexicana, en otros países, pero en la sociedad mexicana. Y la Biblia dice que el entendimiento está cegado. Pensaba en una sociedad intimidada y vulnerable y en una minoría hostil, homicida y poderosa. Y los entendimientos cegados. Y los jóvenes seguir siendo vulnerables. Y las familias seguir quebrantándose a pesar de los hechos. Y hemos visto fracasar tantas muchachitas y tantas cosas, y los jóvenes siguen repitiendo los mismos patrones que los pueden llevar a los mismos resultados, al mismo destino, como que no hay un entendimiento. Pero hay una sombra que Jesús dijo que esta esclavitud tenía un origen y una razón. El Dios de este siglo. El Dios de este siglo es Satanás, el diablo. Y dice que él ha cegado los entendimientos. Así que a veces cometemos los mismos errores, estamos cometiendo los patrones, a lo mejor el mismo comportamiento que nuestros padres tuvieron. Odiábamos ese comportamiento, no nos gustó lo que ellos hicieron, estábamos totalmente en contra de las decisiones que tomaron. Llegamos adultos, formamos nuestra casa y repetimos los patrones. ¿Usted qué opina? No nos gusta lo que vimos, pero es lo que hacemos. Las muchachas han visto incontables veces cuáles son las conductas que las van a llevar a un destino incierto, lo que les roba su futuro. Y seguimos con los mismos patrones de conducta. Y una mujer puede haber sido quebrantada en el corazón por su dependencia emocional, violentada en su corazón una y otra vez, humillada y usada. Sale de esa condición y entabla una relación en las mismas condiciones. ¿Por qué? Porque el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Porque hay una oscuridad presente que nos lleva a ser esclavos. ¿Qué tipo de esclavitud estaba mencionando Jesús? Porque él habló de una esclavitud. Aquellos judíos que leían las escrituras, que obedecían la ley mosaica, que iban a las sinagogas y obedecían muchos rituales y celebraban
con mucho celo las 4 fiestas sagradas anuales. Y de todas maneras, a esos que habían creído en él, Jesús les dice: si ustedes reciben mi palabra con verdad, ella les va a enseñar la verdad, una verdad que los va a hacer libres. Nosotros no hemos sido esclavos nunca. No estaban entendiendo, como a veces nosotros no entendemos. Y Jesús les dijo: el que de continuo comete un pecado es esclavo del pecado. Pero dice que es Dios de este siglo cegó los entendimientos. Entonces, las personas cegadas en nuestro entendimiento, pensamos que si nos emborrachamos, que si nos drogamos, que si cometemos inmoralidades sexuales, que si somos infieles en el matrimonio, es que somos libres y podemos hacer lo que querramos. Jesús no dijo eso. Jesús dijo que el que continuamente cae en un pecado, periódicamente, y ha salido de una relación de dependencia emocional, le rompieron el corazón en 1000 pedazos, lo dejaron o la dejaron tirada en el suelo, se levanta tan frágil, medio reconstruida o reconstruido, y aparece otra persona muy similar, con las mismas características, y cometemos los mismos errores. Aunque hemos sufrido tan duramente, podría ser una enseñanza y un escarmiento, pero no. Porque el Dios de este siglo cegó los entendimientos. Pablo dijo: porque manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuál es la esclavitud de la que Jesús estaba hablando? Dice: y manifiestas son las obras de la carne: homicidios, adulterios, fornicaciones, lascivias, odios, falta de perdón, celos, rencores. Entonces, esta es la esclavitud de la cual Jesús habla, pero que las personas tienen ciego el entendimiento, así que no puedo sacar los pies del plato, no sé cómo hacerle, no sé para dónde jalar. Vuelvo a caer en los mismos patrones destructivos. ¿Alguien está conmigo? Porque existen cosas que son más fuertes que nosotros, según Efesios 2, 1 al 3. ¿Alguien puede repetir? Más fuertes que nosotros. Porque es que esto no tiene que ver tanto con la voluntad humana. Escuché un conocido que es abogado, que se especializó en delitos penales, y él dijo que había personas, mujeres en el reclusorio, que quedaban embarazadas de ahí, o de los hombres del reclusorio, o de cualquier persona mala de la calle, y los niños les eran quitados a estas mujeres y eran puestos en un lugar de resguardo para que los niños no crezcan en el reclusorio con tanta violencia, inseguridad y malos ejemplos. Así que los llevan a un lugar de resguardo que es como un refugio, una guardería donde van creciendo los niños y ahí van a la escuela y quién sabe qué, hasta que estas personas que finalmente salen pueden recoger a sus niños. Y él estaba sumamente sorprendido y me estaba diciendo: ¿cómo es posible que este niño es hijo de un asesino tan violento? No creció con él, ni siquiera se hizo responsable de la mujer del reclusorio, y el niño es tan agresivo y tiene instintos homicidas. Es solo un niño. Porque hay cosas más fuertes que nosotros. Porque Dios nos enseña que existe una genética espiritual en nosotros. Porque Dios nos enseña que existen maldiciones de generaciones antiguas que nos reclaman. Que existe en nuestra sangre una iniquidad que purgar por medio de esta salvación. Pero Pablo decía: yo no quiero hacer lo malo, pero es lo que hago. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo se encontraba desesperado.
Y cuando la Biblia habla del cuerpo de muerte, era un tormento que se acostumbraba por medio de los romanos cuando había algunos criminales, algunas personas que habían cometido un delito. Entonces, dice que este prisionero, cuando había un cadáver dentro de la prisión, alguien se moría en las mazmorras, en las celdas, entonces ese muerto era puesto en las espaldas de un prisionero condenado también a muerte, pero no a ejecución, sino a muerte dentro de los calabozos, y lo amarraban al cuerpo del preso. Y este muerto en descomposición empezaba a matar el cuerpo vivo. Es un tormento horrible y cruel. Así que cuando Pablo está diciendo quiero hacer lo bueno y no lo hago, él está diciendo ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y después dice gracias doy a Dios por Jesucristo. Hablemos de las cosas más fuertes que nosotros. Así que Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso. Ellos ya estaban en la iglesia y les dice ustedes andaban conforme a los poderes de este mundo. ¿De qué estamos hablando? ¿De cuáles poderes? ¿Del poder económico? ¿Del poder político? Ustedes andaban conforme a los poderes de este mundo. ¿De qué poderes estamos hablando? Poderes espirituales. Se conducían según el que gobierna las tinieblas. ¿Quién? El diablo. Según el espíritu que ahora ejerce poder, vamos a repetir la palabra poder, en los que viven en desobediencia. Entonces habla de algo que es más fuerte que nosotros, más fuerte que nuestra voluntad. Creo en los centros de rehabilitación que pueden ayudar a una persona a salir de las adicciones, pero no del pecado. Creo en la buena voluntad de muchas personas, pero no en la autosuficiencia, porque de ser así, la Biblia no nos diría todas las cosas que hoy vamos a estudiar. Quiero que medites un poquito en tu propia vida. ¿Podrías decir en ti mismo que hay cosas más fuertes que tu propia voluntad? Y que hemos andado conforme a los poderes de este mundo, que nos hemos conducido según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce poder en los que viven en desobediencia. ¿Qué hacemos? Jesús habló de una esclavitud. Yo les estoy hablando de una herencia en la sangre de un niño que nunca tuvo relación, no ha tenido relación desde su nacimiento. Está creciendo en un albergue, en otro lugar, con maestros, con tutores, va a la escuela y empieza a mostrar instintos homicidas, crueldad. Porque existen cosas más fuertes que nosotros, que no podemos vencer con nuestras buenas intenciones, con nuestros mejores deseos, que Dios nos enseña cuál es la puerta de salida. Así que vamos a hablar de algunas armas para nuestra defensa y supervivencia. Algo que Pablo dice en la epístola 2 a los Corintios 10:4. Hermosa, hermosa esperanza. Las armas de estas nuestras batallas. Tienes 15 segundos para pensar en tus batallas. Hazlo. Piensa cuáles son tus batallas. Dependencia emocional. No saco los pies del plato. Soy mintómana. Tengo unas mañas increíbles. Soy audaz para defraudar. No puedo con estos ojos que se van cada vez que pasa una muchacha. No puedo controlar mi dependencia aunque me rompan el corazón y viva yo en estrés constante y muera yo de celos. Aunque haya sufrido escarmientos antiguos, no me han servido de escarmiento. Vuelvo a caer en los mismos tropiezos. No puedo sacar los pies del plato. Dice el Señor en su palabra, las armas para esta nuestra batalla, para ser libres de la esclavitud, para no vivir bajo los poderes del maligno. Las armas de nuestra milicia no son humanas. Dile al de junto, no son humanas. No se resuelven con el psicólogo, con el psiquiatra, no se resuelven con el consejero matrimonial, no se resuelven con las mejores intenciones, con el yoga. No son humanas para esta tu batalla y mi batalla.
Estas armas son poderosas en Dios y destruyen fortalezas. ¿Qué es una fortaleza? Una fortaleza era una muralla grande que rodeaba una ciudad, y generalmente esta muralla tenía 4 puertas, la mayoría de ellas, una principal al frente, y que estaba rodeada. Cuando las puertas de la ciudad se cerraban, nadie entraba ni salía. Arriba de las murallas había guardas, a los que se les llamaba atalayas. Ellos vigilaban. Algunas ciudades eran tan protegidas que sus murallas eran de 6 metros de alto por 3 de ancho, y en los 3 metros de ancho había vigías en unas ventanitas, ahí vivía. Así que dice que estas armas son poderosas para destruir esa fortaleza alrededor tuyo y mío, que no nos deja avanzar hacia la libertad, la gloriosa libertad de la cual habla el Señor. Porque a quien el Hijo hiciere libre, será verdaderamente libre. Así que la libertad nuestra de estas nuestras esclavitudes no es bueno tener la intención, porque ponemos de nuestra parte, pero no es suficiente. Es bueno intentarlo por nuestros medios, para que nos demos cuenta que separados de Dios nada podremos hacer. Las armas de esta lucha en tu matrimonio, de estos continuos problemas, de historias repetidas. Ya no salimos de la casa, no nos gustó cómo pasó en algunas familias, claro, cómo fue esa vida. No nos gustó cómo se llevaban nuestros padres, y tampoco nos gustó cómo crecimos. Ya no estamos allí, pero venimos ahora de este lado, estamos en nuestra propia casa construyendo una familia, y la historia se repite. ¿Qué pasó? Esa muralla que no nos deja avanzar hacia la gloriosa libertad, hacia la paz del pensamiento y del corazón. ¿Alguien aquí atención, sufrió dependencia emocional? Porque quiero que se identifique conmigo. Yo era una persona que sufría muchísima dependencia emocional. ¿Alguien sufrió dependencia emocional? Es un tormento. Somos masoquistas. Es un tormento. ¿Por qué vivir así? El Dios de este siglo cegó nuestros entendimientos. No sabemos cómo salir ni para dónde jalo. No sé cómo resolverlo. Mátame, pero no me dejes. La incondicional, la misma de ayer, la que no pide nada. Ay, nanita, qué terror. Entonces somos gratis. No hay ningún respeto por nuestra persona, no tenemos respeto por nosotros mismos. ¿A qué no pide nada? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no el derecho del respeto? ¿Por qué tenemos derecho a amar, pero ser amados? A respetar y ser respetados. A que confíen en nosotros, pero nosotros también confiar en alguien más. ¿Cómo poder vivir la única vida que tenemos de esa forma? Porque es que no tenemos otra. Y luego ya han pasado los años y decimos, no puede ser. ¿Cómo pude vivir todo este tiempo aquí? ¿Dónde tenía yo la cabeza? En los pies seguramente. ¿Cómo nos dirigimos a cumplir los patrones, a repetir los patrones que odiamos? ¿Cómo lo logro? ¿Cómo soy libre? Es maravilloso querer ser libre y necesitamos desearlo, pero no podremos solos. Así que Dios nos dice por medio de su palabra las armas para esta lucha, para recuperar tu dignidad, para volver a caminar con la cabeza erguida, para saber que mereces respeto y que mereces sentirte confiada y confiado y no vivir con el Jesús en la boca, para poder vivir una economía digna. Las armas de esta milicia no son la multitud de préstamos y nos endrogamos hasta el cuello. No es bolearle los zapatos al jefe para que no nos corra, no es así.
esa esclavitud. Vivo desde que soy chiquito, nunca saqué los pies del plato, nunca me pude comprar lo que me gustaba, mis papás nunca me los compraron, ya soy un adulto, no me lo compro y ahora tampoco se lo compro a mis hijos. No, ¿por qué? Jesús les habló de una esclavitud, pero las armas para nuestra defensa, para sacar los pies del plato, no son humanas. No es recurrir a las personas, no es humillarnos ante la gente, no es dejar que nos ponemos de alfombra para que pasen sobre nosotros. Son en Dios poderosas y destruyen fortalezas que nos mantienen atrapados. Dios siempre enviará la ayuda de su Espíritu. Pablo habla a la iglesia en Roma, Romanos 8. Fíjense bien acerca de esta esclavitud. ¿Están conmigo? ¿Me están entendiendo un poquito? ¿Alguien puede decir amén? Las intenciones de nuestra humanidad llevan a la enemistad contra Dios, porque esta humanidad no se sujeta a la ley de Dios y tampoco puede. Los niños nacen berrinchudos, ¿verdad? Si no le ponemos límites, son caprichudos, hasta le pegan a la mamá o le jalan los pelos, le dan de patadas o lloran y hacen su berrinche, se tiran en el piso, y nosotros los tenemos que educar y corregir, porque su naturaleza se inclina al mal. Ningún niño chiquito se va a portar bien solito y va a hacer todo bien solito. No, necesita corrección, porque nuestra naturaleza caída se inclina al mal. Así que las intenciones de esta naturaleza llevan a la enemistad con Dios, porque no podemos sujetarnos a la ley de Dios. ¿Cuál ley de Dios? No mentirás, no robarás, no codiciarás nada de tu prójimo. No matarás, no cometerás actos inmorales, vas a congregarte, no dirás falsos testimonios. Eso es todo lo que hacemos. Las intenciones de nuestra humanidad nos llevan a una enemistad con Dios, porque no podemos sujetarnos a la ley de Dios por nosotros mismos y nuestras buenas intenciones. Por eso, los que viven bajo el dominio de su naturaleza pecaminosa nunca podrán agradar a Dios. Cuando nosotros no hemos rendido nuestro corazón a Cristo, cuando venimos, me acuerdo que yo fui a una iglesia como tú has venido acá. Yo un día, hace muchos años, fui a una iglesia y las familias se veían tan bonitas. Había un hermano que siempre llegaba junto con su esposa, sus 2 niños y una niña, y se sentaban todos así en la hilerita, llegaban todos juntos. En ese entonces mi esposo todavía no venía a los pies de Jesucristo, y yo llegaba solita a la iglesia con mis hijitos al templo, y yo me sentaba por allí y yo decía: ay, qué bonito está eso, qué bien se ve, me gustaría. Y luego el hermano ya se iba para su casa con su familia y bajaban sus hijos, se iban así. También el templo era en una planta alta, y luego cuando ya se iban a subir al carro, el esposo de ella le abría la puerta del carro. Esta hermana hermosa entraba y el hermano se subían sus hijos caballerosos con su hermana, y cerraban la puerta y se iban. Y yo los observaba y deseaba con todo mi corazón algo como eso, pero yo no había venido al arrepentimiento diciéndole al Señor: lamento haber sido tan desobediente, lamento no haber oído el consejo de mis padres, lamento haber sido necia y obcecada, lamento haber mentido por tanto tiempo, y lo que estoy viviendo es lo que me gané con mi comportamiento. No, yo no pensaba así, yo decía que quería algo así, pobre de mí, pero yo no había venido al arrepentimiento. Y sin arrepentimiento, con lágrimas, y decir: de verdad, ¿qué me está pasando? Pues yo lo trabajé, pero ya no quiero. Solo ayúdame, solo enséñame, solo dame un corazón obediente, una mente receptiva, los oídos que oigan, los ojos que vean, para hacer las cosas correctas. Lamento haberle hecho derramar tantas lágrimas a mi mamá y haberle dado tantísimas preocupaciones a mi papá y a mis hermanos. Lo lamento, solo perdóname y ayúdame. No, yo quería que me sacaran del problema sin arrepentimiento, y así no se puede.
Porque mientras no haya un cambio del corazón, seguiremos cometiendo los mismos errores, porque seguiremos siendo los mismos esclavos de siempre. Como aquellos judíos que habían creído en Jesús, estaban allí oyendo a Jesús predicar, estaban siguiendo a Jesús, muchos de ellos, todos sus discípulos eran judíos. Entonces allí estaban mirando sus milagros y todo eso, y quedando conmovidos. Pero les dijo Jesús: ustedes son esclavos y tienen que ser libres. Por eso, los que un día vivimos bajo el dominio de esta naturaleza, cuando no hemos entregado esto a Cristo, el corazón, la voluntad, amados, cuando venimos con la única intención de que se resuelvan nuestros problemas, no basta, porque cuando venimos con arrepentimiento a los pies de Jesucristo, entonces en nosotros se activa una parte eterna que estará con Dios, que se llama espíritu humano. Está el Espíritu Santo y el espíritu humano. Este espíritu humano es el que anhela a Dios y se comunica con Dios, pero mientras no haya arrepentimiento, mientras somos simpatizantes del evangelio, mientras queremos que todo se nos resuelva y nosotros no organizar nuestra mente y rendir el corazón, no lo logramos. Así que somos pura alma y pura carne, y esto es trágico. Ponme atención. Es terrible, amados, no tener algo que nos inspire a buscar a Dios y una fuerza interna que nos ayude. Así que somos pura alma y pura carne. ¡Qué terror! Pura alma, dependencia emocional, nos enamoramos como locos, desesperados, hacemos puras tonterías, decidimos equivocadamente. Y pura carne, estos deseos, el deseo que siento. Y no hay ninguna fuerza interna nuestra que nos pueda ayudar a salir de ser almáticos y carnales a un nivel más alto, a tomar control de mis emociones y de mis deseos carnales, porque ahora tengo al Espíritu de Dios viviendo en mi ser interior, y mi propio espíritu humano ha resucitado a una vida en Dios. ¿Está conmigo? Por eso los que hemos vivido bajo el dominio de la naturaleza, esta naturaleza, el alma y la carne, jamás podremos agradar a Dios, ni aunque lo intentemos. Y si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús, ¿quién es? El Espíritu Santo, Dios mismo envió al Espíritu Santo. Y si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús vive ahora en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo dará nueva vida a los cuerpos, a la humanidad de ustedes, por medio de ese espíritu que vive en ustedes. Sin una vida en Dios, sin buscar a Dios, sin el espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos, aquí dándome vida a mí, no lo lograré, no lo lograrás. Seguiremos siendo almáticos y carnales cristianos carnales. Usted conoce cristianos carnales, qué bárbaro. Ay, Dios mío. Vienen al templo, pero no hay cambios, no hay compromiso, no hay nuevos y mejores deseos, no hay una aspiración más alta. Jesús dijo: el que quiera salvar su vida la perderá, y el que por mi causa la pierda la ganará. Habla de quiero vivir mi vida. No la sabes vivir. Le pido que levante la mano el que antes de venir a los consejos de Dios sabía vivir la vida y está feliz y satisfecho con sus decisiones antiguas. Levante la mano, póngase de pie. Voltee, ¿cuántos hay parados? Voltee, mi hermano. Chéquele. Levante la mano el que dijo: soy feliz con mis decisiones antiguas. Ya pasaron 20 años de mi dependencia emocional y mis tonteras, una tras otra, pero soy tan feliz, me siento tan satisfecho. La única vida que tengo, la única, la he vivido a mi antojo y ahora estoy tan satisfecho. Nadie levanta la mano. Yo tampoco. Así que si el Espíritu de Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos vive adentro de nosotros, entonces tendremos nueva vida, nuevos deseos. Ser cristiano no es estar esclavizado. Jesús dijo: yo he venido para darles vida. Creo que la época más feliz de mi vida no fue mi juventud, me hubiera gustado, pero no.
Creo que fue cuando recibí a Jesús y encontré sentido y propósito a la vida. Cuando sentí que podía hacer algo digno, con valores y trascendencia eterna. Cuando no sabía ni siquiera gobernar mi propia vida y decisiones, un desastre y una vergüenza. Y ahora puedo aconsejar a alguien. Es increíblemente maravilloso. Saber que no viví toda mi vida necia, absurda, obcecada, dando golpes contra el aguijón. Y así terminar mis días. No, amados, qué terror. La vida es corta. Y parece que lo que tenemos acá me hace feliz. No puedo. Sí puedes. Porque todo lo podemos en Cristo. Claro que sí. Y si lo suelto me voy a morir. Te vas a morir si sigues allí. Y te vas a morir sin propósito, sin haber cumplido el destino maravilloso que Dios tenía para tu vida, sin haber visto a tus hijos o a tus hijas crecer libres, porque les das un ejemplo de libertad. Porque no puedo aspirar a que mis hijos estén bien, sus matrimonios estén bien, vivan libres y dichosos si su mamá hace todo lo contrario. Si a mí me tienen todo el día, vienen a la escuelita dominical, cuando eran chiquitos, a la escuelita dominical, un domingo, 1 hora de escuelita dominical, y le dijeron que sabe qué, y hasta se aprendió el texto, pero en mi casa hago todo lo contrario. Ellos viven conmigo, así que si yo soy una señora llena de dependencia emocional, de amarguras, de tristezas, de odios, de celos, ¿qué pesará más en los hijos? ¿La escuelita dominical o vivir a mi lado? Tenemos que pensar. Pero si ese espíritu vive en ti y vive en mí, y tenemos que estar ciertos que vive, porque Pablo le dice a la iglesia: y si el Espíritu de Dios no está fungiendo autoridad en ustedes, entonces ustedes no son de Dios. Ustedes son de ustedes mismos, son de su alma, pero es hora de rendir la voluntad a Cristo. ¿Están conmigo, amados? Porque si ustedes viven en conformidad con esta carne, con esto que nos manda, morirán. Nada de que voy a vivir, no. Cuando hemos cometido muchos errores y encontramos un poco de luz, vemos la luz del Evangelio glorioso, las tinieblas el Señor las ha disipado y ahora sí vemos con claridad. Nos damos de topes en los errores antiguos y nosotros decimos: ¿dónde tenía la cabeza? ¿Verdad, hermanos? ¿Quién podría decir eso conmigo? ¿Dónde tenía yo la cabeza? ¡Qué bárbara! No inventes. O sea, me veo en el espejo y blanca, increíble, oye, ¿no? Entonces, que yo estaba viviendo, no, hijo, no nos equivoquemos. Pero si dan muerte a las obras de la carne, por medio del Espíritu, no de las terapias, no de los psicólogos, no de las conversaciones, no, del Espíritu que Dios da a los que se han arrepentido, entonces verdaderamente vivirán. Entonces sí. Mis hijos estaban chiquitos, eran tan hermosos y agradables y yo no los sabía disfrutar, no sabía. Ay, qué barbaridad, hermanos. Ahora están grandes, tienen sus familias, disfruto tanto que nació Atara, disfruto tanto a Sare de mi casa cuidándolo, disfruto a Isabela, disfruto a Esdras, a Cristian, disfruto a Jimena, los disfruto tanto, disfruto a mis hijos. ¿Cómo pude que ellos crecieran y yo no estuviera como estoy ahora, que soy libre, me puedo reír, puedo preparar comida? Nosotros tenemos una tradición en nuestra casa, una tradición que hicimos, porque cuando nuestros hijos eran chiquitos, mi esposo y yo pues andábamos volando bajo, pura alma y pura carne y nada bueno, entonces no les dimos la mejor infancia que yo hubiera querido. Pero ahora que tengo a Jesús, desde hace tantos años, establecimos que los 30 de abril mis hijos tienen un día del niño en casa. Siempre les regalo juguetes, compro un carro para
Israel, y compramos apenas una muñeca de unas piernas largas para Yare y otra para Zaret, y hacemos un pastel y hay juguetes y fotos y comida, y los trato como si fueran niños. Ellos tienen su día del niño, porque cuando eran niños no los disfruté suficiente. Así que si alguien piensa que vivir en Dios es ser religioso y aburrido, es ser libre. ¿A quién elijo libertar? Si hubiera yo seguido con la misma loca dependencia emocional, no los hubiera podido ver crecer y cuidar, porque yo estaba cuidando a mi marido. No los podía ver crecer y disfrutarlos porque estaba mirando hacia otro lado, porque estaba triste, llorando en las noches, los ojos como pelotas. ¡Qué horror! Enojada, frustrada, amargada, y tenía unos niños tan lindos y buenos, y luego ándele injustamente. Así que Cristo es la mejor opción para vivir la libertad. Yo no viví la juventud como la que viven ustedes, Carla, Jimena, no, yo viví otra cosa, pero es precioso estar rodeada de amigos, es precioso no estar atada a una dependencia emocional, agarrada como la incondicional, la que no pide nada. ¿Qué es eso, por Dios? ¿Qué es eso? Una vez alguien me dijo: tú no le des tu corazón a quien no lo quiere, no lo aprecia y no lo necesita. Y tenía toda la razón. Y no siempre un joven te desprecia, pero no tienes que vivir eso, porque puedes vivir la libertad emocional, la libertad mental. Eso de estar pensando en el novio, quién sabe qué y quién sabe cuándo, y cartas y celos, y ay, Dios mío. Y luego de un tiempo, todo se acabó. Ya no hay nada. ¿Qué quedó? Malos recuerdos, tristezas, frustraciones, amargura, falta de perdón. Y entonces me amargo con mis hijos y me desquito con ellos y no le pongo atención y no los cuido. Estoy pensando, estoy en la luna. Porque si ustedes viven en conformidad con la carne, morirán. Pero si dan muerte a las obras de la carne por medio del Santo Espíritu que Dios da a los que hemos creído, entonces de verdad viviremos. Así que en esta lucha espiritual, es una lucha espiritual, no es una lucha de otro tipo. Recuerden, el Señor nos da esta gracia magnífica. Recuerden que su fortaleza para vencer las esclavitudes debe venir del gran poder del Señor. ¿Lo leemos juntos? Recuerden que su fortaleza debe venir del gran poder del Señor. No de las personas. Si estoy contigo me siento feliz y estoy segura y soy fuerte. No, Señor, las personas fallan. No hay persona sobre la faz de la tierra que no nos falle. Tú eres una persona 100% confiable, que tú no le vas a fallar a la persona que está confiando en ti. Levanta tu mano. Y tampoco quien está contigo es tan seguro. Todos fallamos. Pero si nuestra confianza total, el corazón está en Dios, está seguro. Yo amo a mi esposo, amo a mis hijos, amo la iglesia. Yo amo a mi esposo, fue mi único y primer novio, no tuve otro novio. Fue mi compañero en mi primera comunión y mi chambelán de los 15 años. Era tan guapo. Ajá. Y lo amo. Es el hombre de mi pacto, el compañero, es el compañero de mi juventud. Pero mi corazón está en Dios. Y si está en Dios, está seguro. Yo lo amo. Pero yo no puedo entregar el corazón a nadie, porque todos somos vulnerables y todos fallamos. Luego veo unos memes: te entrego el corazón. Ay, no sabes lo que estás haciendo, hijo. Ay, nanita. Y luego el Señor dice: dame, hijo mío, tu corazón. Y decimos: hermano, ¿quién quiere dar el corazón a Jesús? No quieren, pero están ofreciendo el corazón a alguien más. ¡Qué barbaridad! Ay, Dios mío, hay que darles un zape con la Biblia gruesa.
Vístanse de toda la armadura que Dios, vístanse de toda la armadura que Dios les ha dado para que puedan hacer frente a los engaños astutos del diablo. Lo leemos juntos. Vístanse de toda la armadura que Dios les ha dado para que puedan hacer frente a los engaños astutos del diablo. La fuerza más grande que nuestro enemigo, el diablo, tiene es el engaño. Conozco personas que viven una relación prohibida como si fuera lo máximo. Ellos crearon una realidad paralela. Es mentira. Esa nube se va a caer y se va a hacer pedazos en el pavimento. Con la armadura de Dios puedes hacer frente a los engaños astutos del diablo. Los muchachos caminan así, se ven tan fuertes. Aquí sus músculos tatuados por acá y por acá también. Y por acá, y se ponen las camisetitas para que se les note. Y las cadenas, y caminan así. Y las muchachas dicen como las pavitas: como pavo, Pero el muchacho reprobó todas las materias, ya no está estudiando y no tiene dinero en los bolsillos, Dios mío. Vístanse de toda la armadura que Dios les ha dado para que puedan hacer frente a los engaños astutos del diablo. Porque esta lucha por tu libertad, por la libertad de tu matrimonio, por tu libertad económica, por la libertad de tu dependencia, no es humana. Tú estás luchando contra poderes que se te oponen, contra autoridades de las tinieblas, dice la palabra de Dios y no yo, contra potestades que son dominios territoriales, dominan este mundo en tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas, las adicciones y todas estas cosas que pesan en las familias, la destrucción, los pleitos, los reclamos, los odios, las enemistades perpetuas tienen su origen en el mundo espiritual. Las enfermedades de muerte tienen su origen en un lugar donde tú no tienes autoridad ni dominio, sino es que viene de parte de Dios. Porque tú y yo luchamos contra poderes, la sociedad presente. Un niño nace niño, juega con carritos, está con sus amigos. Después está en la cárcel, es un violador de niños. ¿Qué pasó? Hay una lucha de poderes, autoridades espirituales, potestades malignas que dominan un mundo en tinieblas. Tú luchas contra fuerzas espirituales malignas porque el diablo, vuestro adversario, el diablo vino a robar, matar y destruir. Vino a robar tu corazón y tu felicidad. Vino a matar tus esperanzas y vino a destruir tu futuro. Pero la Biblia dice, hablando Jesús, pero yo he venido para que ustedes tengan vida y la vivan con abundancia. Así que vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. ¿Cuál es el día malo? Cuando estás luchando y no puedes, cuando quieres salir y no lo logras. Entonces ponte toda la armadura de Dios, no nada más el cinto, no nada más los zapatos. Esta armadura Dios la da a los hijos suyos salvos. Porque si esta armadura estuviera en la sociedad presente, no viviríamos las cosas atroces que vivimos. Ni las muchachas serían tan horrendamente vulnerables y víctimas, pues están armadas del poder de Dios. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan resistir cualquier día malo. Vayamos. Así que esta armadura es el cinto de la verdad. Es una armadura espiritual, el cinto de la verdad. No es cualquier cinto.
Si le dices al Señor, vísteme con esta armadura, te ruego, soy tu hijo, soy tu siervo, lo necesito. Ponme el cinto de la verdad, no quiero engañarme a mí misma, no quiero ser víctima del engaño de nadie más. La Biblia dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y también llega a ser perverso. Así que no quiero el cinto bien amarrado de la verdad. Quiero saber mi propia verdad y no echarle la culpa a todo el mundo. Toma el cinto de la verdad. ¿Alguien se lo puede poner espiritualmente? Háganlo, amados. Cinto de la verdad, Señor, lo necesito. La coraza de la justicia. Es una armadura como de un soldado robado. Ya voy a terminar. Aquí tu corazón, por favor. La coraza de la justicia protegía los órganos vitales de los soldados de aquella época, de las espadas y las flechas encendidas. Esta justicia es la salvación de Dios, es la justificación, el perdón de los pecados. Esta coraza de justicia que va a proteger tu integridad, tu corazón, tu destino, no la encuentras en la calle, no la encuentras en otro lado, la encuentras de rodillas en arrepentimiento, porque el Señor dice que podemos vestirnos de lo que Él nos ha concedido como sus hijos. Así que quiero el cinto de la verdad y quiero la coraza que protege mi corazón, mi integridad como mujer. Tomen el escudo de la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que con el escudo me defiendo de todo lo que el enemigo me quiera argumentar y decir y engañar. Con el escudo, dice, con el escudo de la fe, para apagar los dardos de fuego que arroja contra mí, contra ti, el maligno. Una fe certera, seria. Pónganse el casco de la salvación. O sea, soy salvo, soy hijo, soy hija, te pertenezco. El casco protegía el cerebro, la nariz, un poco los ojos y las orejas. Todo esto lo necesito para que el enemigo no me manipule a su antojo. Y tomen la espada que les da el Espíritu, que es la palabra de Dios. Así podemos enfrentar la lucha y mantenernos en pie. Nacidos de Dios. ¿Por qué necesitamos arrepentimiento y pedirle al Señor que nos haga nacer de Dios? Porque el que ha nacido de Dios no practica habitualmente el pecado, porque la simiente de Dios está en él. Y no puede vivir entregado al pecado porque ha nacido de Dios. Podemos pecar por error. Me equivoqué, me aloqué, no sé en qué estaba yo pensando, me resbalé. Pero vivir habitualmente, planeado, con premeditación, alevosía y todas las ventajas posibles, no he nacido de nuevo. No has nacido de nuevo. Porque el que ha nacido del agua y del Espíritu, entonces tiene la simiente, la palabra de Dios en él y no puede pecar habitualmente. No que seamos perfectos, yo me equivoco, pero así que tenga yo mi habitito así de estar pecando, me cuido, me organizo. No, ya no soy esclava del infierno. Jamás. Ya no. Nunca, jamás. Hace muchos años ya no. De engañar y mentir y torcer la verdad y manipular. No. Ya no. Puedo dormir tranquila y levantarme tranquila. Ya no. Podemos cantar al rato: por la sangre del Señor soy libre, soy sano, estoy bien, estoy a salvo. Porque el que ha nacido de Dios no puede vivir entregado al pecado, porque es que ha nacido de Dios.
Así que si queremos vivir la vida victoriosa, necesitamos nacer de Dios. Hay personas que tienen años en el templo porque sus papás los trajeron de chiquitos, pero debe haber un momento de una decisión personal, de dar un paso hacia el altar y decir: aquí estoy, Señor, con todos mis errores, con todo mi pasado, con todas mis tristezas, con todos mis absurdos y mis aciertos. Necesito que me hagas nacer del agua y del Espíritu. Dame un nuevo corazón. El Señor dijo: les quitaré el corazón de piedra y les voy a dar un corazón de carne. Pondré en ustedes un espíritu recto dentro de ustedes, para que me teman y me obedezcan todos los días de su vida. Nadie tendrá que decirles: busquen al Señor, porque ustedes mismos por iniciativa propia me buscarán. No quiero vivir una religión. No quiero venir al templo y estoy acá cantando y echo unas lágrimas y quién sabe qué. Luego llego a mi casa, pleitos, gritos, celos, maltratos, absurdos, dependencia. No, amados, no. ¿Para qué me engaño de esa forma? Solo tengo una vida y creo que ya he vivido las 2/3 partes. Porque el que ha nacido de Dios no practica el pecado. No es una práctica continua, porque la palabra de Dios es la simiente que está en él. Y no puede vivir entregado al pecado, porque ha nacido de Dios. El escritor inspirado a los hebreos habla de la escuela del dolor de Jesús, nuestro maestro. Cristo, durante su vida mortal, oró y suplicó con fuerte clamor, como debemos hacerlo nosotros. ¿Te acuerdas cuando ibas a los conciertos o cuando estabas en un bar y que empezaba la música y llorabas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando estaban los conciertos y gritabas y llorabas? ¿O cuando estabas mirando tu telenovela favorita y llorabas? Cuando perdía tu equipo favorito y llorabas. Alguien lloró por una tontería. Va de nuevo, alguien lloró por tonterías. Alguien se puso muy triste por tonterías. Llorar delante de Dios es una honra. Es venir a Dios y decirle: no puedo con esto. Me supera. Si es cierto lo que dice tu palabra, es más fuerte que yo mismo. Pero si me das tu espíritu, podré vencer. Si me entregas las armas para esta mi lucha, que tú dices son poderosas en Dios y destruyen fortaleza, lo lograré. Concédeme el yelmo de la salvación, el cinto de la verdad, la coraza de la justicia, el escudo de la fe, la espada del Espíritu y el calzado del Evangelio de la paz. Vísteme para esta lucha, para que lo que me resta de vida la viva en alegría, en libertad, caminando con la cabeza erguida, con una conciencia libre. No quiero tener nada de que avergonzarme. Quiero vivir la gloriosa libertad que has prometido. Porque Cristo durante su vida mortal oró y suplicó con fuerte clamor, como te estoy diciendo, acompañado de lágrimas. El Maestro, el Dios eterno, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, lloró cuando su amigo Lázaro había muerto. Lloró cuando estaba punto a la cruz, el hombre por excelencia, el maestro a seguir, el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, derramó lágrimas en su humanidad. Ni modo que tú y yo nos resistamos. Acompañado de lágrimas a quien podía liberarlo de la muerte. Y ciertamente Dios mismo lo escuchó en atención a su actitud obediente. Y aunque era el Hijo de Dios, aprendió en la escuela del dolor lo que cuesta obedecer. He sido almática y carnal por 20 años, 25 cuando conocí a Jesús. Ahora que mi cuerpo me quiere llevar para allá, no, Señor, ayúdame, Espíritu Santo, voy a jalar para acá. Y que mi alma me está jalando para allá, no, Espíritu, tú vives en mi, Espíritu Santo, ayúdame a jalar para acá. Es una disciplina. No es que todos los caprichos de mi cuerpo se los voy a conceder, no es que todo lo que mi alma diga se lo voy a dar, no, Señor. Si Jesús
aunque era el Hijo del Dios Altísimo, aprendió en la escuela del dolor lo que cuesta obedecer, nosotros también le entramos, amados. Y habiendo sido perfeccionado de esa manera, ¿de cuál manera? Cuando obedecemos somos perfeccionados. Llegó a ser el autor de la salvación eterna a todos los que le obedecen. Así que nosotros podemos ser los autores de la salvación eterna de nuestros hijos y nietos, de nuestros vecinos, familiares y conocidos, si nos metemos en obediencia pidiendo la ayuda del Espíritu Santo. Me han dicho que esta lucha no es humana, que hay poderes en mi contra. ¿Quién se pone con Sansón a las patadas? ¿Quién enfrenta las tinieblas en su humanidad? ¿Quién puede hacer eso? Nadie puede. Pero si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, amados? Así, amados, que esta tarde yo les invito en nombre del Señor que les ha hablado a tomar decisiones, a decir: creo que he estado en la iglesia por años, no siento haber nacido de nuevo, porque peco habitualmente. Y el que peca habitualmente no ha nacido de Dios, porque la simiente de Dios está en él y no lo deja pecar porque ha nacido de Dios. Dios es bueno, es fiel, es dador y es santo. Y los hijos siempre se parecen a los padres, como la hermosa hija de nuestros hermanos, es igualita a su papá, ¿no? Los hijos se parecen a sus padres. Jesús les dijo: si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos del diablo. Y se ofendieron. Pese a arrepentirse y decir: sí, es cierto, pues aquí estoy entonces.